Bioquímica del sistema muscular. Para entender la bioquímica del sistema muscular, primero tendremos que iniciar por explicar qué es la bioquímica. Es la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y las reacciones químicas que sufren estos compuestos, que les permiten obtener energía y generar biomoléculas propias. La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ahora vamos a definir qué es el sistema muscular. Los músculos esqueléticos o voluntarios constituyen la parte activa del aparato locomotor. Su función es generar movimiento mediante su capacidad para contraerse y relajarse de forma coordinada. Se insertan en los huesos mediante tendones o mediante aponeurosis. Cuando se contrae el músculo, va a transmitir esta tensión a los huesos donde se inserta y se produce el movimiento. Histológicamente, el músculo se clasifica en dos grandes grupos, el músculo estriado y el músculo liso. A su vez, el estriado se clasifica en dos subgrupos, el cardíaco y el esquelético, y el liso en unitario y multiunitario. ¿Qué es la contracción muscular? La contracción muscular es un suceso organizado y natural que se ejecuta a nivel de los músculos cuando las fibras y las proteínas de su interior se unen y se produce una tensión en la zona, logrando así el movimiento ya sea del músculo esquelético o del músculo cardíaco. Los músculos están compuestos en su interior principalmente por fibras, filamentos y por las proteínas actina, miosina, la tropomiosina y la mioglobina, todas necesarias para que la contracción muscular se dé adecuadamente. Bioquímica de la contracción muscular. La contracción muscular es la base de todos los movimientos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se componen de fibras musculares, que a su vez están hechas de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene muchos filamentos paralelos y superpuestos delgados, actina, y gruesos, miosina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro, resultando en un acortamiento del sarcómero y por lo tanto del músculo. Esto se conoce como la teoría de los filamentos deslizantes. El ciclo de puentes cruzados forma la base molecular para este movimiento de deslizamiento. La contracción muscular inicia cuando las fibras musculares son estimuladas por un impulso nervioso y los iones de calcio son liberados. Las unidades de troponina en los miofilamentos de actina son enlazadas a los iones de calcio. La unión desplaza la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos y expone los sitios de unión a la miosina. En esta etapa, cada cabeza de miosina está unida a un ADP y a una molécula de fosfato remanente del calcio anterior. Las cabezas de miosina se unen a los sitios de unión recién expuestos en los miofilamentos de actina para formar puentes cruzados y la molécula de fosfato es liberada. Los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro, impulsados por la energía química almacenada en las cabezas de miosina. A medida que avanzan, las moléculas de ADP son liberadas. Los enlaces entre los miofilamentos de actina y las cabezas de miosina se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miosina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y fosfato. La energía liberada por estas reacciones es almacenada en las cabezas de miosina, lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Para que se produzca la contracción muscular es necesario un impulso nervioso. En el cerebro se genera un impulso nervioso que es transmitido a través de las neuronas motoras. Viaja hasta el extremo del axón, el cual hace contacto con nuestros músculos en la llamada unión neuromuscular. La señal nerviosa se recibe en las dendritas de la neurona y recorre en el axón. Es un tubo delgado de hasta 1 metro de longitud.
El axón mantiene un equilibrio químico caracterizado por el impulso de la concentración de iones de potasio en su interior y de sodio en su exterior. Cuando se transmite una señal, la vaina de mielina que envuelve el axón permite el paso de los distintos iones. Los iones de potasio y sodio cambian de sitio y generan una señal eléctrica que se desplaza a lo largo de la membrana. El espacio entre las dos neuronas se llama sinapsis. Cuando el impulso llega a una sinapsis, una serie de vesículas descargan unos transmisores químicos que llevan el impulso nervioso hasta la siguiente neurona. La primera neurona recupera el estado de descanso y los iones de potasio de la segunda empiezan a desplazarse y el impulso continúa avanzando. Cuando el impulso nervioso llega a la unión neuromuscular, esta libera sustancia llamada acetilcolina. La acetilcolina penetra la fibra muscular pasando a través de los túbulos T hasta llegar a la miofibrilla, momento en el cual la fibra muscular libera el calcio que tiene almacenado. Metabolismo muscular. La contracción del músculo requiere energía, pero la cantidad de ATP existente en el interior de las fibras musculares es escasa. Solo hay la necesaria para mantener la contracción durante unos pocos segundos. Este ATP se puede producir a través de 3 vías o sistemas: el sistema del fosfágeno, el sistema glucógeno ácido láctico y el sistema aeróbico. Las fibras musculares poseen una molécula denominada creatina fosfato o fosfocreatina, la cual puede transferir sus grupos fosfatos al ADP generando ATP más creatina. La fosfocreatina y el ATP que forman constituyen el sistema fosfágeno, que proporciona energía suficiente para que los músculos se contraigan al máximo durante unos 10 segundos aproximadamente. Este es el sistema de energía que utilizan los músculos para gastos máximos pero breves de energía, por ejemplo, la carrera de los 100 metros lisos. Cuando la actividad muscular continúa, se precisa más energía y ya se ha consumido la creatina fosfato. Se cataboliza la glucosa para generar ATP a partir de la degradación del glucógeno existente en el interior de las fibras musculares. El proceso de degradación del glucógeno se denomina glucogenólisis, el cual da lugar a moléculas de glucosa y estas se degradan mediante el proceso de glucólisis, dando lugar a 2 moléculas de ácido pirúvico y 4 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Como la glucólisis no requiere oxígeno, se trata de un proceso anaeróbico. Normalmente, el ácido pirúvico entra a las mitocondrias y es oxidado para producir gran cantidad de ATP a partir del ADP. Durante algunas actividades no existe oxígeno suficiente para degradar por completo el ácido pirúvico, que se transforma en ácido láctico, difundiendo afuera de las células musculares hacia el líquido intersticial y luego a la sangre. Gran parte del glucógeno muscular se transforma en ácido láctico y ATP sin que haya consumo de oxígeno. Este sistema glucógeno-ácido láctico puede proporcionar la energía suficiente para unos 60 o 90 segundos de máxima actividad muscular. Cuando la actividad muscular dura más, depende cada vez más de un proceso aeróbico, es decir, de una reacción que precisa oxígeno. Si la cantidad de oxígeno presente es suficiente, las enzimas mitocondriales pueden oxigenar por completo el ácido pirúvico a anhídrido carbónico, agua, ATP y calor. Aunque más lento que la glucólisis, este sistema aporta más energía, alrededor de 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.
El tejido muscular dispone de dos fuentes de oxígeno: el oxígeno que difunde hacia las fibras musculares procedente de la sangre y el oxígeno liberado por la mioglobina al interior de las células musculares. El sistema aeróbico proporciona ATP suficiente para una actividad prolongada en oxígeno y elementos nutritivos en cantidades adecuadas. En las actividades que duran más de 10 minutos, el sistema aeróbico proporciona más del 90% del ATP necesario. Si es de larga duración, por ejemplo una maratón, casi el 100% de la ATP se produce por el proceso aeróbico. Al comparar este mecanismo aeróbico de aporte de energía con un sistema de glucógeno, ácido láctico y el sistema de los fosfágenos, las velocidades máximas reactivas de generación de potencia expresada en generación de moles de ATP por minuto son las siguientes. En nuestro cuerpo, no todas las fibras musculares utilizan por igual estos sistemas de producción energética. Esta variabilidad nos permitirá diferenciar a las fibras musculares según su metabolismo. Pero eso ya será motivo de una próxima exposición. Muchas gracias.